palabra. Sí, Señor, te amamos y abrimos todo nuestro ser a ti. Revélate a nosotros una vez más. Oramos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, pues queremos ver más de ti como el Dios de la casa de Dios, como la casa de Dios. Introdúcenos en la realidad de todos los puntos de este bosquejo. Oramos que nos dé las experiencias de ti que necesitamos para edificar la iglesia como la casa de Dios. Danos oídos para oír lo que tú hablas esta noche. Fórjate en nosotros hasta lo sumo. Edifícate en nosotros y edifícanos en ti. Santos, esta noche queremos ver un poco más con respecto al Dios de Jacob. La semana pasada vimos, comenzando en Génesis 35, que el Dios de Jacob se revela como el Betel, como Betel. ¡Qué título tan maravilloso! Él es Dios y Betel es la casa de Dios. Así que nuestro Dios se consuma como el Dios de la casa de Dios. No es simplemente el Dios de los individuos o para los individuos tengan experiencias espirituales individuales, sino es el Dios de la casa de Dios y quiere que nosotros le experimentemos y nos unamos a Él y seamos constituidos con Él para ser incorporados con Él y lleguemos a ser con la morada mutua de Dios y el hombre. Tantos me gustaría decir una vez más, y lo digo esta vez, que cuando tocamos el asunto de la casa de Dios, estamos en la avenida principal de la Biblia. Estoy tan agradecido de que día tras día, cuando usted lee cualquier porción del ministerio, usted tiene que estar agradecido a la misericordia del Señor, que donde quiera que usted lee cualquier libro, cualquier estudio de vida, lo trae a la calle central de la Biblia. Y esta es la edificación de Dios. Y la edificación es la casa de Dios, que es la iglesia que llega a su consumación como la Nueva Jerusalén, como el tabernáculo culminado y el templo de Dios, para la morada mutua de Dios y el hombre. Y este es el deseo del corazón de Dios. La semana pasada vimos que la edificación de Dios puede ser definida como el Dios triuno, como vida forjado en nosotros para hacernos su expresión corporativa. Esta es la casa de Dios y de esta manera Dios produce su casa. Él la forja, se forja en sí mismo en nosotros y llegamos a ser su expresión corporativa para la edificación de Dios en el hombre y edificar el hombre en Dios para la gloria de Dios, para desplegar todos los que Él es y todas sus riquezas por medio de su pueblo corporativo a todo el universo. Hermanos y hermanos, esta noche que el Señor quiere hacer una sola cosa, y es forjarse a sí mismo en ustedes y en mí. Esta es la economía de Dios. Yo fui tan tocado que en las pasadas noches he estado leyendo porciones de los mensajes de la reanudación del ministerio del hermano Olní. Este aspecto ocurrió en 1948 y esto fue lo primero que él compartió en la reanudación del ministerio del hermano Olní en 1948. Él compartió esto, que Dios deseaba forjarse dentro del hombre. Esta es la calle, la avenida central de la Biblia. La semana pasada, como vimos, Dios, desde Génesis 35 hasta al final de Génesis, Él se revela como el Dios de la casa de Dios. Cuando Dios trajo a Jacob a Betel de vuelta, Él edificó un altar y Él llamó ese altar la casa de Dios. En Génesis 35, Betel no era para la experiencia individual, sino para la vida corporativa de la iglesia, la expresión corporativa del Dios triuno en la vida corporativa y en la vida de iglesia. Allí y aquí es que podemos ser verdaderamente transformados mientras practicamos la vida de iglesia. Finalmente, Jacob fue conducido hasta Hebrón, que significa comunión, y allí él entró en una comunión íntima con Dios para ser constituido con Dios. Así que con este Betel es donde disfrutamos a Dios como la casa de Dios
Y en la experiencia de Jacob vemos el crecimiento de vida, la transformación en vida y también vemos la plenitud de la vida o de vida. Déjeme volver hacia atrás. Cuando estamos en la vida de iglesia y experimentamos al Dios triuno como el Dios de la casa de Dios para su expresión corporativa, allí es que empezamos a crecer en vida. Cuando Dios empieza a aumentarse y a crecer en nosotros, no solo crecemos en vida, sino también somos transformados en vida. Y mientras somos transformados en vida, llenos de la vida Zoe, hay un desbordamiento de la vida Zoe en nosotros. Y eso es lo que vemos en Génesis 48. Allí vemos un hombre que ha crecido en vida, transformado, madurado en vida. Y el resultado de ser madurado en vida es el desbordamiento de la vida. Y el desbordamiento de la vida resulta en la casa de Dios como la plenitud de la vida, que es la expresión de la vida. Finalmente, esta plenitud de vida, que es la casa de Dios como el cuerpo de Cristo, lleva a su consumación en la ciudad de vida, que es la consumación final de la casa de Dios, la Nueva Jerusalén. Así que, cuando llegamos a este mensaje de esta noche, lo que veremos es que Jacob ha sido plenamente transformado en vida, maduro en vida, y como resultado está desbordándose en vida. Y su desbordar es bendición. Así que el resultado de las experiencias de Jacob como el Dios de la casa de Dios es crecer en vida, ser transformado en vida y madurado en vida. Y esto llega a desbordarse. Y el resultado del desbordar de vida es la iglesia como la casa de Dios, tipificada por las 12 tribus de Israel. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. Así que este es el resultado de la vida. El resultado de la vida es la iglesia como la casa de Dios. Por ello es que tenemos que estar en el terreno de la iglesia, practicando la vida de iglesia y experimentando a Dios de una manera corporativa en el cuerpo de Cristo y en la vida del cuerpo, para así crecer en vida, ser transformado, desbordarnos en vida, de tal manera que pueda haber la plenitud de vida en la iglesia, la cual consuma en la ciudad de vida, que es la Nueva Jerusalén. Y allí seremos plenamente zoificados. En las tres partes de nuestro ser serán todos Zoe, la vida Zoe. Así que en Génesis 49, en adición al bosquejo, tenemos los 15 versículos de Génesis 49. Será de mucha ayuda mirar esta hoja mientras vamos por el bosquejo punto por punto. Usted tiene que darse cuenta que a este punto, quiero decirles que cuando usted ve a Jacob, en este punto ve solo la misericordia de Dios. Él era un suplantador, uno que se agarraba al calcañar, uno que era artimañoso, hacía muchas artimañas. Este fue transformado en un príncipe de Dios. Y esta es la misericordia de Dios. Y el resultado de ello fue la casa de Dios. Él estaba tan lleno de vida que profetizó. Cuando vayamos sobre estas bendiciones a sus 12 hijos, por las próximas 2 semanas, veremos que todos necesitamos llegar a esto y profetizar de esta manera. Me gustaría también decir desde el principio, hermanos y hermanas, que en todas las reuniones de la iglesia debería ocurrir por toda la tierra que todos nosotros debemos profetizar y preparar algo para hablar en nombre del Señor, principalmente el día del Señor. Me gustaría mencionar, y no podemos elaborar mucho ahora, pero esto viene del ministerio de nuestro hermano, el profetizar. Usted necesita 3 elementos y yo voy a usar 3 palabras para mostrar cuáles son estos 3 elementos. Las 3 son revelación, la segunda es constitución y la tercera es inspiración. Necesitamos estas 3 cosas cuando hablamos en nombre del Señor o hablamos al Señor. Primero, tenemos que tener revelación. Por ello, necesitamos orar por espíritu de sabiduría y revelación para poder ver la calle central de la Biblia. Necesitamos ver algo siempre en la Biblia. Y por las bendiciones de Jacob, él tuvo una revelación del futuro del pueblo de Dios. Y la tipología aquí es tan rica de todas las experiencias ricas que necesitamos para
experimentar el cuerpo y prepararnos para ser la novia. Así que segundo, necesitamos constitución. Para ello necesitamos estar en la palabra de Dios cada día. Necesitamos leer la Biblia, orar, leerla y leer el ministerio que nos abre la Biblia y nos muestra las riquezas inescrutables que hay ahí. Y esto es la constitución. En adición a nuestro aprendizaje de la palabra y orar en la palabra, el Señor nos permita pasar por sufrimientos y por su misericordia mientras le contactamos en medio de esos sufrimientos, estamos en la palabra, entonces podemos ser una persona constituida de Dios. Y esto era lo que Jacob era. Su palabra vino a ser la palabra de Dios y su hablar llegó a ser el hablar de Dios. Así que cuando hablamos, por ello siempre debemos estar orando. Esperamos que usted siempre ore antes de venir a la reunión de la iglesia, como en Hechos 4, donde hay un ejemplo, un modelo. Dice que ellos querían permanecer en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Cuando hacemos esto, nuestro espíritu se fortalece y somos vestidos con el espíritu. Debemos orar para estar claros con el Señor y tener un cielo despejado. Nos oramos en Dios y Dios en nosotros para ser absolutos con Dios. Cuando hablamos entonces, lo primero es que tenemos que ejercitar nuestro espíritu, ¿correcto? Cuando usted ejercita su espíritu por medio de la oración, usted tiene la inspiración, ¿ven? Inspiración. Para ello usted necesita la misericordia del Señor. Usted no puede manufacturar la lluvia, ¿verdad? Por medio de ejercitar su espíritu, usted tiene la inspiración y por oración. Estos tres elementos se necesita usted tener cuando usted profetiza en las reuniones de la iglesia. Y eso lo vemos con Jacob. Bueno, vengamos al bosquejo. El número Romano 1 dice, los 12 hijos de Jacob finalmente llegaron a ser las 12 tribus de Israel, un tipo de la iglesia como la casa o familia de Dios. El Israel de Dios, la cual está compuesta por todos los creyentes. Así que en Génesis 49, todo este capítulo es un tipo donde vemos las 12 tribus de Israel y toda la tipología de las experiencias espirituales. La iglesia es el Israel verdadero de Dios. Así que todos estos son tipos de nosotros y nos muestran en cuadros cómo nosotros necesitamos experimentar al Dios triuno como el Dios de la casa de Dios. En muchos detalles, aún en muchas advertencias, necesitamos ser separados y protegidos para Dios y ser protegidos del enemigo y de toda cosa del mundo. Y entonces seremos edificados para ser el Israel corporativo, que es la iglesia, el Israel de Dios, la casa de Dios. En la reciente conferencia en Kansas City vimos que Esdras y Nehemías, cuando ministraban, las cosas que hacía Esdras, por ejemplo, se pueden resumir como purificación, reeducación, reconstituir, separación y protección. ¿Ven? Y cuando nosotros servimos al Señor, todos estos elementos deben estar con nosotros. Cada vez que usted viene al ministerio, usted recibe purificación. Usted recibe una reeducación divina. Y usted es reorganizado y reconstituido con el Dios triuno. No solo eso, usted es separado para Dios y todas las riquezas de Dios vienen a ser su protección del mundo y de Babilonia. Y ahí eso lo vemos en la profecía de Jacob. La letra A dice, la madurez de vida, la cual había alcanzado Jacob, redundó en un desbordamiento de vida. Y una vez más, el desbordamiento de vida, la definición del desbordamiento de vida es bendecir, bendición. Jacob al final de su vida él estaba ya maduro en vida y cada vez que lo contactaba usted a él, él lo bendecía. Él bendijo a Faraón, a sus nietos, a sus hijos y esa bendición fue el desbordamiento de vida. Así que necesitamos orar que seamos gente llenos de vida para desbordarnos en vida todo el tiempo. No es cosa pequeña que en Juan 7, el último día de la gran fiesta, el Señor dijo que si alguno tuviese sed, viniese a Él y viviese.
conforme a las Escrituras, la promesa es que si usted viniese a vivir a Él, de su interior correrían ríos de aguas vivas. Por lo cual debemos orar al Señor siempre que oremos al Señor, porque cuando contactamos a la gente, esto es lo que debe ocurrir, un desbordamiento de vida para otros. Y esta bendición es lo que edifica el cuerpo de Cristo. Esta oración continúa diciendo que todos santos, en Proverbios 4:18 dice, lo he estado diciendo muchas veces, mientras comparto esto, quiero hacer de esto una oración para usted y para mí, que nuestra senda como la de Jacob vaya aumentando en resplandor. Esto es Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Debemos orar que al final de nuestros días, cuando vayamos a reunirnos con el Señor, si Él no regresa a nuestro tiempo, nosotros iremos donde Él. Si Él tarda, cuando vayamos a encontrarnos con el Señor, la parte final de nuestra vida debe ser lo mejor, debe ser como la luz de la aurora. Y podemos testificar de esto de muchos santos que han ido a morar con el Señor, que al final de sus vidas han estado más frescos con el Señor. Es una tragedia que nuestra vida cristiana llega a ser más oscura, que al principio es muy brillante y luego se va desgastando. No debemos ser como Proverbios 4:18, como Jacob, que empezó como un suplantador y terminó como un príncipe de Dios en la casa corporativa de Dios. Nuestra senda debe ser en aumento hasta que el Señor regrese, hasta el día pleno. Que el cenit de nuestro alumbrar debe ser cuando vayamos a morar con el Señor. Todos estos versículos en Génesis 47 y 48 y 49 muestra las bendiciones de Jacob para la gente, que es el desbordamiento de vida. En 1 Corintios 14 es maravilloso que es la práctica recobrada en la iglesia. Esto es algo maravilloso. Esto es una cosa grandiosa en el recobro del Señor. Cuando usted llega a la reunión del Día del Señor, en tantas localidades no hay un pastor allí, sino todos los santos hablando Cristo. 1 Corintios 4b dice, es un gran versículo que dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando usted habla por el Señor, sea en una reunión de hogar, de grupo o en una reunión grande de la iglesia, usted ejercita su espíritu y habla por el Señor algo que ha sido constituido en usted. Ese deposita a Dios a la persona que usted le está hablando y el aumento de Dios se da allí. Y ese aumento es la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es algo grande que 1 Corintios 14:4, en el recobro del Señor estamos en este camino, el camino de 1 Corintios 14, gracias al ministerio de nuestro hermano. Claro, nos falta mucho todavía, pero me gusta también 1 Corintios 14:31 que dice, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. ¿Ven? Esto implica que usted aprende algo. ¿Ven? ¿Cómo usted puede profetizar algo si usted no lo ha aprendido primero? ¿Verdad? Necesitamos ser reeducados con el ministerio y con la palabra de Dios. Y entonces cuando hablamos, la gente aprende algo en el Espíritu bajo la luz divina. Y son animados con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido animados nosotros mismos en el tiempo que tuvimos con el Señor. La letra B del número romano 1 dice que todo lo que habló Jacob a manera de profecía acerca de sus hijos era un tipo, un cuadro de la iglesia y debe aplicarse tanto a la iglesia y a las experiencias espirituales de los creyentes como a los hijos de Israel. Así que esto es 1 Corintios 10:6, donde Pablo habla de las
experiencias de los hijos de Israel, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, como tipos o ejemplos para nosotros. Cada cosa que los hijos de Israel pasaron, todas las bendiciones, son tipos para nosotros, para nuestro beneficio espiritual, para nuestro disfrute de Cristo, para nuestra reconstitución de Cristo, de tal manera que seamos llenos de las riquezas de Cristo, ¿verdad? Y ser edificados para ser su casa corporativo, para su gloria, su expresión corporativa. Bueno, vamos ahora al asunto de las 12 tribus. Yo oro que podamos abrirnos al Señor, porque hay tanto en estas primeras tribus. Hay un antibiótico aquí, una revelación antibiótico, como si fuera un antibiótico, para que podamos ser más edificados como su casa. Número romano 2. Pero antes de entrar, quisiera decir esto. Estas 12 tribus se dividen en 4 grupos de 3. Esta noche vamos a ver los primeros 2 grupos de 3, que son los primeros 6. La semana que viene veremos las experiencias espirituales tipificadas por el segundo grupo de tribus. Dice el número 2. La profecía acerca de Rubén es una advertencia con respecto al envilecimiento que la lujuria carnal trae consigo. Y la profecía con respecto a Simeón y Leví sirve como advertencia con respecto a la destrucción realizada por nuestro temperamento natural. Les digo, este número romano 2 lo atesoro muchísimo. Hermanos y hermanas, y espero, especialmente ustedes jóvenes, yo no puedo creer que haya gente más joven que yo. Recuerdo cuando yo tenía la edad suya, Tony. Claro, yo no soy tan viejo, pero todos necesitamos ser jóvenes, frescos y nuevos, pero santos, especialmente los jóvenes. Necesitamos atesorar estas palabras de advertencia que hay en las Escrituras. No tengan miedo. Necesitamos una luz. Esto es para edificar el muro. Parte de edificar el muro de la ciudad en tipología es esta clase de verdad que es un antibiótico que nos protege de cualquier cosa negativa. ¿De qué? Por ejemplo, de la lujuria de la carne y de la disposición natural. Esta palabra puede ser un antibiótico que obre en nosotros por el resto de nuestra vida. Antes de entrar a la letra A, si usted mira los primeros versículos de Génesis 49, en la hoja adicional que le hemos dado, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd. Eso somos nosotros. Estos son los últimos días. Y es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Aquí estamos reunidos. Y escuchad a vuestro padre Israel. De hecho, escuchar a Israel aquí es escuchar a Dios, al hablar de Dios. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Impetuoso significa desbordándose con las aguas. Si usted lo busca en el diccionario, quiere decir entusiasmado en demasía. Pero esta es la emoción y sus sentimientos en demasía. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Letra A dice, a pesar de que Rubén tenía cierta preeminencia por ser el primogénito, debido a su envilecimiento perdió la primogenitura y estuvo en peligro de morir o de ser grandemente menoscabado. Esta frase de ser menoscabado, usted lo ve en Deuteronomio 33:6, porque la profecía de Moisés, él dijo que viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Esto quiere decir que ahí Rubén estaba en peligro de ser menoscabado, de desaparecer.
Y todo esto fue por su envilecimiento de la carne. Déjeme decirle esto. Tenemos 1 Corintios 6, del 17 al 20, y yo les animo, después de esta reunión, que usted lea estos versículos que son muy preciosos. En 1 Corintios 6, 17 hay un versículo maravilloso que todos sabemos, que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿No ama usted ese versículo? Pero tiene que ver el contexto de ese versículo. Hemos sido unidos al Señor en un solo espíritu. Nuestro espíritu humano ha sido mezclado con el espíritu divino. Y estos dos espíritus mezclados son un solo espíritu. Hay una unión matrimonial entre el Dios triuno con nuestro espíritu. Somos absolutamente uno. Un espíritu con Él. Pablo menciona esto aquí, que por causa de que somos un solo espíritu con Él y tenemos un espíritu mezclado, ¿no es maravilloso que el Dios triuno, como el espíritu dado de vida consumado e intensificado, está en nuestro espíritu y somos un espíritu con Él? Y como resultado, Pablo dice en este contexto que esto hace nuestros cuerpos miembros de Cristo. Quiero que piensen esto. Y yo necesito este antibiótico también. Todos lo necesitamos. Debe darse cuenta que también tenemos 1 Tesalonicenses. Cuando él le escribió a los Corintios y Tesalonicenses, esas ciudades estaban llenas de religiones paganas. Y estas religiones estaban llenas de cosas inmorales. Adorar esos ídolos era adorar inmoralidad. Eran muy corruptos. Es como las ciudades grandes de hoy día en la tierra, donde cada día es más oscuro, hasta que el Cristo, mientras más haya oscuridad en las ciudades, más luz debe haber en nuestro ser. Por ello es que necesitamos esta palabra. Tenemos que darnos cuenta que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, y por causa de ello tenemos que separarnos delante del Señor. Por ello, en Pablo, en 1 Corintios 6 dice, y en 1 Tesalonicenses 4 dice, huid de la fornicación. Yo amo esta palabra, huid. Eso quiere decir, pon un pie delante del otro y sal de ahí. Huye. Esto es muy práctico. José hizo eso, ¿se recuerda? Él estaba allí en la casa de Potifar y la esposa de Potifar era muy maligna, muy malvada, porque Egipto era una sociedad muy en tinieblas, como la de hoy día. Así que José huyó corriendo, de tal manera que hasta dejó su túnica, salió de allí. Y esto es un modelo para nosotros. Debemos orar, Señor, hazme como José en este asunto, no como Rubén. Lo que hizo Rubén fue terrible. Jacob se dio cuenta de ello y él lo recuerda, y por causa de que Rubén se envileció, él perdió la primogenitura. El primogénito tiene la primogenitura. Nosotros tenemos la primogenitura. ¿Y cuál es esta primogenitura? En el Antiguo Testamento una doble porción de la tierra. Esa es su porción, una doble por su primogenitura, disfrutar una doble porción de Cristo. También envuelve el sacerdocio y el reinado, lo cual significa que estamos bajo el encabezamiento de Cristo y reinamos por Cristo. Pero por el envilecimiento de la lujuria de Rubén, perdió la primogenitura, la doble porción de la tierra. Esto fue a José y a los hijos de José y a sus hijos. El sacerdocio fue a Leví y el reinado a Judá. Él perdió su primogenitura. Nosotros estamos aquí en el recobre dando nuestra vida por esto. Hemos edificado un altar llamado Betel. Nos hemos consagrado para la casa de Dios. Así que debemos orar, Señor, ten misericordia de mí, de verdad. Señor, ten misericordia. Yo no quiero ser como Rubén. Hazme como José. Hazme como José.
para huir de todo aquello que sea inmoralidad. Pablo va más y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que Pablo dice? Que cuando pecamos en contra de nuestros cuerpos, el cuerpo nuestro es el templo, y cuando pecamos en contra de nuestro cuerpo, pecamos en contra del templo. Necesitamos esta clase de palabra como un antibiótico. Hermanos y hermanas, especialmente a los jóvenes. No sé si hay estudiantes de colegio viendo también quisiera decirle algo a los que están viéndolo por video. Todos ustedes jóvenes, estoy tan agradecido que cuando yo vine al recobro del Señor como un joven, yo tuve esta clase de comunión. ¿Qué clase de comunión? Una comunión muy práctica, y es esta. Me gustaría decir esto a todos hermanos y hermanas, a los de edad media. Nunca esté solo o sola con una persona del sexo opuesto. No lo haga. No se ponga en esa situación. No confíe en su carne. Usted dirá, oh, esta es una palabra común. No, es una palabra grande, especial. ¿Saben? En la cristiandad, ¿cuántas gentes espirituales han caído por no tomar cuidado de estas cosas? Mi esposa y yo crecimos en la cristiandad. Su papá, mi esposa, la papá de mi esposa era un pastor. Allí no había conciencia de esto. No debe confiar en su carne. Nunca esté solo con alguien del sexo opuesto. O claro, a menos que sea con su esposa. ¿Entiende mi punto? Por eso es que en la oficina tenemos cuartos o salones con cristales. Por ello es que hay cristales, porque todo se haga expuesto. Y estoy agradecido que fui traído una vida de iglesia de esta manera, ¿ven? Y el hermano Lee nos dijo que aún como una persona mayor, en una ocasión se le ofreció transportación de su casa aquí cerquita al salón de reunión, y él no la aceptó porque era una hermana que iba. Y él era un anciano. ¿Cuánto nomás nosotros? Tome cuidado de una cosa. Si usted toma cuidado de esta cosa, lo va a preservar. Practique siempre esto. Nunca esté solo con alguien del sexo opuesto. El hermano Lilo compartió de una manera muy fuerte en el estudio Vida de Génesis. Así que tenemos todos estos versículos, 1 Corintios 9:27, todo relacionado con nuestro cuerpo. Lo primero es esto. En Romanos 13, Pablo dice que no haga provisión para la carne. Romanos 13, del 11 al 14. Nuestra carne es como un perro rabioso, con rabia. Debe usted mantenerlo encadenado. No se ponga usted en una situación donde puede haber conveniencia para su carne. No debemos tener ninguna confianza en nosotros. ¿Ven? Así que necesitamos no proveer en nada para la carne. También menciona la palabra huir. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Y sigue. Una vida cristiana es una vida de huir y una vida de seguir. Nosotros huimos de muchas cosas esta noche y tenemos que buscar refugio en el lugar santísimo de cualquier cosa o situación negativa donde podemos estar comprometidos de perseguir a Cristo. En 1 Corintios 9:27 él dice que golpea su cuerpo. Golpear su cuerpo. Esto quiere decir que él ejercita su espíritu y era uno con el Señor para que su cuerpo no se usara para otra cosa que no fuera el propósito de Dios. Y necesitamos seguirlo y practicar lo mismo. Y nuestros cuerpos es para magnificarlo en nuestros cuerpos, como él lo dice.
También tenemos que presentar nuestros cuerpos para la vida de reunión. ¿No ha presentado su cuerpo usted esta noche? Esta es la mejor manera para que huir todas estas cosas negativas y malignas. Es presentar su cuerpo para la práctica de la vida de iglesia. En Romanos 8:2 tenemos la ley del espíritu de vida, que mediante el ejercicio de nuestro espíritu podemos encender el interruptor de este principio, que es el espíritu mismo, el cual espontáneamente hace vencer todas las cosas negativas. Cuando estamos en la vida de iglesia, el Dios de paz aplasta a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Todas estas son cosas muy prácticas para nosotros huir de la lujuria de la carne. Letra B. Y ahora la disposición. Debido a la crueldad del temperamento de Simeón y Leví, quiero leerles los versículos. Dices en los versículos 5 al 7, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Aquí ven la palabra furor y asesinato. ¿No cree usted que es capaz de esto? Hemos hecho esto. ¿No pierde usted su temperamento? Tal vez usted no los mata físicamente. Y dice aquí que en su temeridad desjarretaron toros. ¿Dónde está la temeridad? La ira. Y ellos hicieron esto a los toros. Usted debe buscar esto en el diccionario. Esta palabra desjarretar es algo horrible. ¿Cómo usted puede hacer esto a un animal? Y esto muestra que su temperamento es cruel. Dentro de un momento volveré a esto. El 7 dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Leví tuvo ciudades por toda la ciudad de Israel. Claro, finalmente él fue santificado en su disposición y fue usado por Dios para la edificación de la casa de Dios. Con respecto a la disposición o el temperamento, quisiera decir lo siguiente. ¿Qué es el temperamento o disposición? Voy a dar una definición sencilla. Disposición es lo que somos con respecto a nuestro nacimiento, lo que somos conforme a nuestra propia naturaleza por nacimiento. Hablamos mucho del yo, y el yo es el alma envenenada con Satanás. Así que lo que usted puede decir de la disposición es que es el yo de adentro y nuestro carácter es el yo expresado por fuera. El yo se expresa en el carácter. Internamente es la disposición y externamente es el carácter. La disposición es lo que es por nacimiento y lo que se expresa es el carácter. Claro, el carácter se compone de 70%, como dice el hermano Lee, de hábitos y 30% de disposición o innato o temperamento innato. Y que por eso queremos en el entrenamiento llevarlos a edificar hábitos divinos, como pasar tiempo con el Señor, para que cuando usted salga del entrenamiento, usted no tome unas vacaciones de Dios. Si usted hace eso, va a ser terrible. No es una vacación. Dios es nuestra vacación. Usted ha sido entrenado con muchos hábitos espirituales. Y el hermano le dio un mensaje cuyo título fue Iluminador, y era edificando hábitos de vivir a Cristo. Ejercitar nuestro espíritu tiene que ser edificado. Nosotros tenemos que confesar que debemos ejercitar nuestro espíritu diariamente, pero diariamente no lo hacemos. Pero usted puede hacerlo ahora mismo. Y eso es edificar un hábito de ejercitar su espíritu. Levantarse en la mañana, hacer su cama. Usted tiene que hacer su cama, ¿verdad? ¿No es un hábito maravilloso ese?
Y hermanos y hermanas, haga su cama. Les digo, yo veo a mis jóvenes, cuando mi hijo hace su cama, yo digo, oh, ¿qué ha pasado con mi hijo? Ah, tal vez ha sido algo del Señor, es misterioso. Pero yo no me gustaría que usted dejara el entrenamiento y todavía no haga su cama. Eso sería una expresión terrible. Bueno, de todas maneras, esto es lo que es la disposición o el temperamento. En Simeón y Leví vemos que su disposición era muy cruel. Y debemos darnos cuenta que nuestra disposición está en nuestra, la ambición y la crueldad está en nuestra disposición. Mire, la manera en que usted trata, como por ejemplo, la manera en que usted trata a los animales, como dice aquí en Deuteronomio 22, 6 y 7, dice aquí, y cuando lo estábamos revisando estos versículos, dijimos, esto es un error, ¿ah? Pero no, no es un error. Yo quiero mostrarles que aún en la ley de Moisés, Moisés habla de cómo tratar con un nido de los pájaros y los polluelos. Esto está en la ley de Moisés. Si usted está bajando del monte, con la ley usted viene y dice, toma cuidado de los polluelos. Pues mire, sí, está en la ley. Dice que no tome a la madre echada. ¿Por qué? Porque ella es la que produce la vida. Eso está en la ley de Moisés. Si usted ve en el libro de los Proverbios, prueba que cuando usted trata a los animales es una señal de lo que hay dentro de usted. Yo no quiero ir muy adentro en esto, pero estos dos eran tan crueles y su crueldad era parte de su disposición. El justo se preocupa de la vida de su ganado, dice Proverbios 12:10. Pero en Leví y Simeón había crueldad. Bueno, la disposición es lo que somos por nacimiento. Si nosotros vamos a ser útiles para el Señor, el hermano le dijo que la cosa que hacía más daño, nuestra utilidad para el Señor, era nuestra disposición. Yo nunca podré olvidar, creo que el hermano Francis se recordará de esto. El hermano Lee dijo que la disposición era un gran asesino. Lo que usted es por nacimiento, lo que es usted en su persona. Por ello es que usamos la palabra santificación disposicional, porque usamos la expresión santificación disposicional. ¿Por qué? Porque la naturaleza santa de Dios, su elemento, ha sido añadido en lo que usted es conforme a su nacimiento. Lo que usted es conforme a su nacimiento es saturado con Dios, empapado con Dios, y usted ya es no más natural, usted es santo, porque usted tiene el elemento santo de Dios en la misma fibra de lo que usted es. Esta es la santificación disposicional. Ejemplos de disposición. Vemos que daña al cuerpo de Cristo. Alguna gente, con respecto a su disposición, no pueden condenar con nadie. ¿Sabe qué es? Eso puede ser su disposición. ¿Usted qué? Usted le gusta hacer todo de su manera, a su manera. Pero hay unos que son más que otros. Donde usted dice yo, mí y yo. Y no puede trabajar con la gente. Pero gloria al Señor que usted está en el entrenamiento. Usted está en el entrenamiento aquí en Anaheim. Y algunos otros están FDT, otros están en el entrenamiento de la vida diaria, porque todos estamos en entrenamiento, y en ese entrenamiento estamos siendo santificados en la disposición. Cuando usted sirve en la vida de iglesia, usted está siendo entrenado a trabajar con otros. El hermano Benson testifica que el hermano Lee puso como requerimiento a los que iban a Rusia que si podían coordinar. El primer requerimiento era esto:
¿Cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo y tener compenetración? Pero hay esperanza para nosotros. Cuando usted se da cuenta de que es uno que no puede coordinar con otros, usted dice, Señor, te necesito. Yo me vuelvo a ti y te necesito, Señor Jesús. Yo quiero ser lleno contigo y vivirte a ti por medio de mí. Entonces, nuestra disposición, cualquiera sea, daña a la iglesia. Usted tiene una disposición dominante. No daña eso a la iglesia. Esto tiene que ser crucificado. Nunca olvidaré en una reunión de ancianos que el hermano le dijo que había veces que se pensaba traer hermanos al liderato, pero no se traían porque tenían una disposición que criticaban a todo el mundo y todas las cosas. Así que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que tener luz con respecto a nuestra disposición y pedir perdón al Señor. Perdóname por criticar tanto. Me arrepiento. Yo quiero ser uno contigo y ser santificado en mi disposición. Tal vez usted tiene una disposición, y el hermano Lee también lo dijo, que le gusta ser un héroe. La disposición de un héroe, todo lo que usted hace tiene que ser perfecto. Y usted no da un testimonio, menos que sea perfecto. Todo tiene que ser perfecto, excelente. Esto es ser un héroe. O tal vez usted tiene una disposición de no ser héroe. Todo lo que hace es muy descuidado. No le importa nada. Usted se pare, hace Google, no importa. ¿Qué dijo? Bueno, ambos aspectos necesitan ser crucificados. Ambos tienen que ser santificados disposicionalmente. Ahora, ¿cómo podemos ser santificados en la disposición? Finalmente, Leví fue santificado porque ellos tenían luego Leví puso de manifiesto su temperamento de una manera renovada y transformada al defender los intereses de Dios. Cuando se adoraba el becerro de oro, los levitas se levantaron y se pusieron de lado con Moisés. Y ellos cooperaron con Dios para limpiar el campamento de toda la idolatría. Así que nuestra disposición puede ser crucificada y resucitada para ser usada para el propósito de Dios. ¿Cómo puede ser santificada? Número 1, por la palabra. El lavamiento por la palabra, Efesios 5:26, santificados día tras día en nuestra disposición por medio de estar en la palabra y orar sobre ella. Y el elemento divino será añadido. Mientras más una persona está en la palabra, más purificada es. Esta es una cita. Mientras más una persona está en la palabra, más purificada está. Dios nos pasa también por un proceso de discernirnos. Y estas son las pruebas y situaciones con nuestra vida diaria. Todo eso toca a nuestra disposición. Usted es una persona rápida, el Señor lo pone con una lenta. Y eso es para tocar su disposición. Así que Él arregla nuestro ambiente, nuestra familia, para tratar con nuestra disposición. Todo lo que pasamos en nuestra vida diaria y nuestra vida de iglesia son para cernir nuestra disposición natural. También tenemos la compenetración. Cuando servimos juntos, ¿no es tocada su disposición? Así que tenemos que hacer todo por la cruz y mediante el Espíritu al tener comunión unos con otros. Esto nos santifica. Bueno, vamos a los próximos 3 grupos. Voy a leer el número 3 a ustedes. Yo quisiera decir esto con anticipación. Esto es estupendo, maravilloso. La revelación en el número romano 3, con estas 3 tribus. Es maravilloso. Cuando usted lea ese número, Romano 3, se tendrá que dar cuenta que usted y yo estamos bajo el ministerio de la era. Judá, Zabulón e Isaacar, su bendición son un extracto de la esencia de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Veámoslo. La profecía acerca de Judá describe al Cristo de los 4 evangelios.
el contenido del Evangelio. Cuando leamos acerca de Judas, veremos el contenido del Evangelio, que es Cristo mismo. La profecía acerca de Zabulón describe el embarque, entre comillas, del Evangelio en Hechos. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, les digo, estamos en el negocio de importaciones, en el negocio de navíos. ¿Qué estamos haciendo? Embarcando el Evangelio. Y este Evangelio son todas las verdades en el recobro del Señor, que es el Evangelio del Reino, desde Mateo hasta Apocalipsis. Este es nuestro Evangelio. Así que Zabulón describe el embarque del Evangelio en Hechos. Y esto es llevado por el viento del Espíritu Santo. La profecía acerca de Isaacar describe la práctica de la vida de iglesia en las epístolas con miras al edificio de Dios, desde Romanos hasta Apocalipsis. ¿No es esto fenomenal? Esto es fenomenal. Lo van a ver cuando lo vayamos leyendo. Esto es maravilloso. Oh, me gustaría compartir esto con tanta gente. Estas tres tribus, todos los detalles de la economía de Dios están encapsulados en estas tres tribus. El contenido del Evangelio, el embarque del Evangelio es para la vida de iglesia, para la edificación, y de ahí sale la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre que llega a su consumación en la Nueva Jerusalén. Bueno, veamos a Judá. Si usted ve los versículos, los voy a leer del 8 al 11, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Quién es el digno de alabanza? Cristo. Así que, ¿quién es Cristo? El león de la tribu de Judá. Dice que tus hermanos te alabarán. Ustedes son sus hermanos. ¿Qué ustedes deben hacer? Alabar al Señor. Necesitamos alabar al Señor. ¿Saben qué Judá quiere decir alabanza? Esto es lo que significa. Dice: tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó. Se echó como león. Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Les digo, amo esta poesía. Esta es poesía divina. Es como una leona, ¿saben? La leona, cuando tiene los cachorritos, si usted ve una leona con sus cachorritos, ¿usted la va a despertar? No. Si usted lo hace, estará en gran problema. Si alguien trata de... ¿Saben? Cristo es también como una leona y todos nosotros somos como sus cachorros. Todos ustedes son los cachorros del león. Hemos sido engendrados de Cristo, somos sus cachorros. Somos cachorros de león. Si alguien toca a los cachorros del león, de la leona, está en un gran problema. Así que si el enemigo nos toca, el Señor se levantará. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, y no se quedará quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Les digo, yo espero que sus ojos sean rojos del vino esta noche. Estoy hablando espiritualmente, y sus dientes blancos como la leche. Los dientes suyos no deben estar callándose ni amarillos. Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando en un significado espiritual. Mire esto. La letra A. La profecía acerca de Judá describe las buenas nuevas con respecto a Cristo, a saber, la victoria de Cristo. 2. El reino de Cristo. Y el 3. El disfrute y el descanso que se hallan en Cristo. Esas son las buenas nuevas. Veámosla. Número 1. Judá, comparado poéticamente a un cachorro de león, es un tipo de Cristo como el vencedor supremo que es. Les digo, usted tiene un vencedor supremo en su espíritu. Hay un vencedor en su espíritu, el supremo. No diga que usted no puede vencer.
En la vida natural no, pero podemos contactar a este vencedor supremo y permitirle que tenga terreno en nuestro ser. Y él es el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5, en su ascensión, fue el digno de abrir los sellos de la economía de Dios y el secreto de todo el universo. Este león, hay un león en nuestro espíritu. Un león en nuestro espíritu. Letra A pequeña dice: Cristo, en su victoria, es tipificado por el cachorro de león que vence a sus enemigos y que se recuesta en satisfacción después de disfrutar de su presa. Este es un cuadro de la victoria que obtuvo Cristo sobre sus enemigos en su crucifixión y de la satisfacción y el descanso que lo obtuvo en su ascensión como resultado de su victoria. Así que todos los procesos de Cristo están implícitos aquí, sus riquezas. De hecho, su encarnación está implícita aquí. ¿Por qué? Porque descendió como este león. En esta poesía, descendió de su habitación en la montaña. Eso fue lo que Dios hizo. Dios se hizo hombre y bajó. Descendió para alcanzar al hombre. ¿Pero qué pasó? Pasó por el vivir humano, la crucifixión, resurrección, llegó a la ascensión y nos llevó junto con él. Él también tomó a Satanás inclusive, todos sus enemigos, incluyéndonos a nosotros. Y conforme a Efesios 4:8, cuando él ascendió, él llevó cautivos a los cautivos a los que estaban bajo cautivario de Satanás. Pero en su ascensión, él llevó un tren de cautivos. Él llevó cautivo a Satanás, el pecado, la muerte, todos los espíritus malignos y todos los demonios, y también a nosotros. Y él llevó este tren de cautivos como un despliegue de su victoria. Y entonces en el tercer cielo, él nos hizo a nosotros, sus enemigos, los pecadores, él nos convirtió en dones, en sus dones para el cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Así que en su ascensión, él llevó cautivos a los cautivos, llevó en cautividad a los cautivos, y aquí está el cuadro. Como la leona llevó su presa a la montaña, y este león se recostó en satisfacción. En satisfacción. Él está disfrutándonos ahora mismo. No se dan cuenta que Dios está disfrutándonos ahora mismo. Él nos disfruta y nosotros lo disfrutamos a Él. Él está en su ascensión. Y esto implica todos sus procesos. Su poder de resurrección, su poder de ascensión, su poder de sujeción y de encabezamiento. Y todo este poder fue dado a la iglesia. Ha sido transmitido a nosotros. Letra B. Cristo es también la leona, que da a luz en el sentido de que produce muchos vencedores, los cuales son sus cachorros de león. La iglesia es que es una tierra de leones. Estamos en una tierra, en un país de leones. Hemos sido engendrados del león rey y somos correyes o reyes. Así que necesitamos crecer en vida para que podamos recibir el reinado en la próxima era. Y reinar en vida entonces en esta era. Yo quiero que se den cuenta, lo dijimos en Kansas City, por medio del hermano Dick. ¿Saben? El hermano Dick Taylor. Allí él lo tocó un hermano en varios lugares. Él usó el versículo de que el que nos toca a nosotros, toca a la niña de los ojos. ¿Quién va a tocar la pupila de los ojos de uno? Si usted me hace eso a mí, yo reaccionaré. Espero no ser como Simeón o Leví, pero si usted me toca en la niña de los ojos, es la parte más sensitiva de mi ser. ¿Ven? Si alguien lo toca de alguna manera a usted, nosotros somos la niña de los ojos. No, igual con la leona, somos los cachorros del león. No moleste a la iglesia, no dañe a la iglesia. Proverbios 28 es un buen versículo para el evangelio. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Proverbios 28:1. Debemos
ser tan atrevidos como el león. Cuando usted es nuevo creyente, usted tiene que levantar su bandera diciendo que es de Cristo, para que todos se den cuenta que usted es un creyente en Cristo. Cuando usted hace eso, el león en usted se levantará. Así que tenemos este león atrevido en nosotros para la predicación del Evangelio. Finalmente reinaremos para siempre en la Nueva Jerusalén. Número 2. En virtud de su autoridad y por ser el Rey, Cristo viene como aquel que trae la paz, a quien todas las naciones se someten y obedecen. Así que en la cruz, cuando Él creó el nuevo hombre, Él abolió todas las ordenanzas. Cuando Cristo murió en la cruz, anuló todas las diferentes maneras de vivir y de adorar. Eso es lo que divide a la gente. Comer con palillos. Madre. Y nosotros con unas armas, con cuchillos y tenedores. Tanto los palitos chinos como los tenedores y cuchillos fueron anulados en la cruz. También las maneras de adorar. Eso divide a la humanidad. Cristo hizo la cruz. Hizo la paz en la cruz. Miren la paz que hay aquí. No estamos disfrutando a Cristo como la paz. Esto es un testimonio maravilloso del nuevo hombre. Tantos trasfondos diferentes aquí, culturas, colores. Yo miro desde aquí y lo que veo es a Cristo, el nuevo hombre, el Cristo, el todo en todos y nuestra paz. Cuando Él regrese, Él será el verdadero Shalom, Siloé. Él será el que traerá paz. Entonces solamente habrá paz. No habrá paz hasta este momento. Esta es la historia de la humanidad, guerra tras guerra. Pero nosotros estamos aquí para traer a Cristo de vuelta y Él traerá la verdadera paz a la tierra. Por 1000 años en el reino milenial habrá paz. Así que la letra A dice el cetro, un símbolo del reino, denota la autoridad de Cristo, el Rey. El hecho de que el cetro nunca saldrá de Judá significa que Cristo posee el reinado para siempre. Debemos ser gobernados. Hebreos 1.8 dice que su trono es para siempre. Y este es Cristo. Hebreos 1.8. Luego dice que debemos estar gobernados por Cristo para poder en su representación y reinar sobre Satanás, el pecado y la muerte. Esto quiere decir que debemos tomarlo a Él como nuestra cabeza día tras día y reinar y que Él reine dentro de nosotros. Debe usted orar, reina Señor en mí. Yo quiero tomarte como la cabeza. Y en Colosenses 2.19 dice, afianzándose de la cabeza. Esto quiere decir conectado íntimamente. Una conexión íntima, asidos a la cabeza. Para que podamos traer todo delante de Él y estar bajo su encabezamiento y su señorío. De esta manera podemos reinar en vida sobre Satanás. Silo significa el que trae la paz y se refiere a Cristo en su segunda venida, quien como príncipe de paz traerá paz a toda la tierra. Tenemos los versículos en Isaías 9, 6 y 7 que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es el príncipe de paz, el cual traerá paz a toda la tierra. En Isaías 2 dice que en el milenio no habrá más guerra. Isaías 2:4. Así que la vida de iglesia debe ser un presamor. No debe haber ninguna guerra en la iglesia. Si estamos disfrutándolo como paz, no hay guerra. No debe haber guerra. Estamos agradecidos, pues las denominaciones, no estamos en las denominaciones, pues que en ellas siempre hay guerra. Colosenses 3:15 dice, lo que veremos en el entrenamiento de Colosenses, la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. De otra manera, en el cuerpo de Cristo tenemos a Cristo como la paz en nosotros y Él necesita ser el árbitro en nuestro corazón. ¿Qué significa esto?
Y es que esta paz, que es una persona, tiene que ser entronado en nuestro ser para ser el gobernante y el que decide en cada situación. Esto quiere decir que entre los hermanos y hermanas, si usted tiene alguna queja o ha sido ofendido, usted se vuelve esta persona que está en usted, él gobierna en usted y decide por usted. Y él dice, hermano, perdona a esa persona. Y hermana, perdona a esa hermana. Él es la vida que perdona. Y tenemos la paz de Cristo habitando en nuestros corazones cuando perdonamos a los demás. Este es el cuerpo de Cristo y es el verdadero disfrute, el Siloé en esta era. Perdonándonos los unos a los otros, esta es la vida del cuerpo, una vida llena de perdón. Tenemos estos versículos en Mateo 14, 22 al 23, donde dice, no tenemos para hablar del contexto de los versículos, pero el contexto es que había una tormenta en el mar y Cristo estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro dijo, si eres tú, que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Allí está el Señor caminando sobre las aguas, una tormenta, y Pedro también está caminando. Y mientras está mirando al Señor, está caminando sobre las aguas, pero cuando quita la vista se hunde. Todos los problemas de nuestra vida humana, ¿cómo lo disfrutamos como paz? Lo primero es mirándolo a Él. No vea las circunstancias ni el ambiente, míralo a Él. No solo eso, sino tráigalo a su bote, a su barco. ¿Qué es nuestro barco? La vida de familia, la vida de negocios, nuestra vida de iglesia, todos los detalles de la vida. Tan pronto Él llega al bote, al barco, la tormenta se acaba. Así que tenemos que traer al Señor al barco de nuestra vida de familia. Estos versículos de Job 3:25, yo quisiera decir que Job dijo ahí, pues lo que temo viene sobre mí. Lo que temo viene sobre mí. El hermano le dijo, y quiero recordarlo, que temor es la tarjeta para llamar al Satanás. Cuando usted teme algo, usted tiene que darse cuenta que cuando hay temor en usted, viene del diablo. Cuando hay miedo en usted, viene del diablo. ¿El Señor va a hacer algo para que usted le dé miedo? No, nunca hará eso. El miedo viene del diablo. Es la tarjeta para llamar a Satanás. Si usted deja que el miedo lo domine, no puede dejar que esto ocurra. Proverbios 3:25 dice, no temerás al pavor repentino. Proverbios 3 dice, no temerás al pavor repentino. Santos, nunca debemos permitir que el pavor, el terror, el miedo nos arruine de esta manera. Primera de Pedro 5 dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Cuando algo venga a que usted tenga miedo, debe contactar al Señor y dígale, Señor, te necesito, te doy esta situación, yo echo mi ansiedad sobre ti. ¿Por qué? Porque primera de Pedro 5 dice que Él toma cuidado de nosotros y podemos encomendar todo a Él y disfrutarlo como nuestra paz. Número 3, debido a que Cristo ha vencido y es el Rey, ahora nosotros podemos disfrutarle como nuestro descanso, es decir, como nuestra perfecta paz y absoluta satisfacción. Atar nuestro pollino a la vid equivale a... ¿Sabe lo que el hermano le dijo? Y dijo, ate el pollino a la vid. ¿Y qué equivale o qué significa? Equivale a cesar nuestra labor y dejar luchar en nuestra vida natural para así descansar en Cristo, el viviente, quien es la fuente de vida. Nuestro hombre natural es tipificado con un pollino. Los pollinos son testarudos. Si un pollino se sienta, no se mueve.
Se me parece a veces a los muchachos, testarudos, y no se mueven. Esto es un pollino. ¿Qué significa el pollino? La ser testarudo, el labor de luchar y laborar. Eso es un pollino. Ese es nuestro hombre natural. Aún en nuestra vida cristiana vemos gente luchando, laborando, tratando de alcanzar su destino, tratando de ser santo, de ser vencedor. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro destino ya está hecho. No estamos unidos a Cristo, Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, así que tenemos que habitar en Él. Ate su persona a la vid. Nuestro destino ha sido ya alcanzado y podemos descansar en la vid como nuestra fuente de vida. ¿Saben? Cuando yo fui a Israel, yo pasé por la tierra de Gosén y aún hoy día en Egipto, la tierra de Gosén. ¿Saben? En Egipto, Gosén es verde. De pronto allí hay, en medio del desierto está Gosén y hay hierba verde. Cuando yo estaba allí, yo vi un burrito, un pollino, y el pollino tenía como una silla o un arnés y estaba caminando en círculos con un arnés para sacar agua de un pozo. Alguien lo estaba moviendo para que... Y yo dije, oh Señor Jesús, me recordé de que muchos de nosotros somos así, pero tenemos que atar el pollino a la vid para disfrutar su riqueza. B. Lavar nuestras vestiduras en vino y nuestro manto en la sangre de uva significa permitir que nuestro comportamiento, nuestro diario andar sea saturado, empapado del disfrute de las riquezas de la vida de Cristo. Necesitamos orar, Señor, yo quiero empapar mi andar en el nuevo vino. ¿Saben? En Mateo 9, el vino nuevo es uno que implica un nuevo disfrute de Cristo. Así que necesitamos empapar nuestro comportamiento para... El hecho de que los ojos estén rojos del vino y que los dientes estén blancos de leche representa la transformación que experimentamos al pasar nuestra vida por el disfrute que tenemos de la vida de Cristo. Cuando usted mira los ojos de una persona, si usted ve que los ojos de una persona están rojos, significa la transformación. La blancura de los dientes significa que de manera saludable y vigorosa ingerimos la palabra de Dios como nuestro alimento y proclamamos su palabra a fin de que otros puedan ser nutridos. ¿No es esto maravilloso? ¿Podría usted haber visto esto por sí mismo? Esto es aquí como como algo de dentista, unos documentos de dentista. Esto es maravilloso. Esta es la función saludable de tomar la palabra, ingerir la palabra de Dios y hablarla. Debemos ser capaces para ministrar a Cristo como el disfrute a otros. ¿Se recuerda? En Hebreos 5, donde él dijo que les había dado a beber leche, pero no alimento sólido, porque no eran capaces de beberlo. ¿Se recuerda a los niños pequeños? Necesitamos la función sólida para comer la carne de la palabra. Llegamos a Zabulón. La profecía acerca de Zabulón describe la predicación del Evangelio. Zabulón, en el versículo 13, dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Sidón era un puerto pagano. Esto quiere decir que vamos a ver estos dos puntos.
Zabulón, un puerto marítimo, formaba parte de Galilea, el lugar desde el cual el Señor Jesús dio inicio a su ministerio, el cual consistía en predicar el Evangelio del Reino. Esto no es un error, es un tipo maravilloso. Zabulón es un puerto marino y allí fue el lugar donde el Señor Jesús comenzó su ministerio para predicar el Evangelio del Reino. Hablamos ya de un pollino y ahora estamos hablando de barcos. ¿Qué les parece? Si usted amarra el pollino a la vid, se convertirá en un barco. Esto es maravilloso. Todos estos versículos en Mateo 4, la tierra de Zabulón, que era Galilea, el Señor apareció como una gran luz. Allí fueron llamados Pedro y Andrés. Juan y Jacobo estaban remendando. Esta era su función. Y esto era en Galilea. Él allí les dijo que serían a discipular a todas las naciones. La dos se nos aplica a nosotros. Nosotros podemos ser aquellos predicadores galileos, las embarcaciones del Evangelio. ¿No es esto maravilloso? Hay un león, pero hay muchas embarcaciones, porque estamos embarcando este león a todas partes, con todos sus procesos. Esta es nuestra carga. El león de la tribu de Judá. Les digo, le dije a los hermanos antes de la reunión, y esto es un hecho en verdad, cuando el hermano Lee fue enviado por el Señor a este país, él vino como un barco. Él vino aquí como un barco y él era un barco inmenso. ¿Han visto ustedes esos barcos que están llenos de furgones, que vienen automóviles, muebles? Eso es lo que pasó. El hermano Lee vino con el asunto del espíritu humano, transformación, la salvación orgánica, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la nueva Jerusalén, el reino. Todo esto, ¿qué son estos? ¿Qué es esto? Esto es un barco, que lo trajo un barco. Necesitábamos ser nosotros las embarcaciones que lleven a otros lo que el barco nos trajo. ¿Qué hacen estas embarcaciones? Ellos son impulsados por procedente de nuestra orilla, que es Cristo. Cristo es nuestro puerto, es la fuente donde usted se ha anclado y Él le envía a usted a navegar y le envía por medio de la oración, el Espíritu y la palabra. Él no lo envía en una caona o en una canoa o un bote de remos, sino con el viento divino, así que navegamos por medio de la oración y por el poder del Espíritu Santo, el viento celestial, y salimos a navegar procedentes de nuestra orilla, que es Cristo, para alcanzar las costas del mundo entero. Así que este entrenamiento es para entrenarlo a usted a que sea una embarcación, lleno con esta carga de Cristo en la palabra, orándose a usted en el Espíritu para que tenga el viento del Espíritu. No tenemos trucos del Evangelio hechos por el hombre. Cualquier cosa que no sea el viento celestial es un truco. Solo el Espíritu, la oración y la palabra es la manera en que los barcos son enviados en el libro de los Hechos. En el Salmo 68 es un salmo maravilloso. Si usted lo estudia cuidadosamente, es acerca del Dios triuno, con su encarnación y donde usted ve todas las realidades de esto. El contenido del Evangelio, la embarcación del Evangelio y la práctica de la vida de iglesia. Todo eso se ve en el Salmo 68. El Salmo 68 dice que el Señor dio la orden y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, llevamos las buenas nuevas a todo el mundo.
En el Salmo 68 dice, bendecido sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Versículo 19. Cada día, hermano y hermana, cuando usted se levanta en la mañana, usted vaya al puerto de su espíritu a cargar. Cristo es ese lugar de cargar, Él es su orilla y Él lo cargará con las riquezas. ¿Y qué es lo bueno? El Dios triuno. Solo Dios es bueno. Así que tenemos que ser cargados con las riquezas de Cristo para llevar nuestro barco al mundo entero. Finalmente, C. La profecía acerca de Isaacar está relacionada con la vida de iglesia. Si usted ve los versículos 14 y 15, dice que Isaacar era un asno fuerte. Aquí sí que debe ser un asno fuerte. Aquí está ahora en el sentido positivo. Necesitamos ser fuertes en espíritu para estar en la vida de iglesia. Un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. ¿Qué son los apriscos? Todas las denominaciones, todas las organizaciones religiosas. Nosotros no estamos en ellos, estamos entre ellos. Y somos fuertes, no nos vamos a mover desde donde estamos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Qué significa esto? Uno, como resultado de la predicación del Evangelio y la verdadera vida de iglesia, reposamos satisfechos estando entre los rediles religiosos donde disfrutamos el Cristo que nos causa placer en nuestra buena tierra. Cuando usted disfruta al Señor, espontáneamente usted quiere servirle. El servicio es un resultado del disfruto. Esto es una señal. Tal deleite da por resultado que estamos dispuestos a llevar a cabo nuestro servicio, el cual es asignado por Cristo. Un tributo es algo que se da en respeto a alguien o admiración. Disfrutamos a Cristo. Como cantamos esta noche, tenemos el Rey más glorioso. Qué privilegio servirle. Las riquezas de Cristo a donde quiera que vamos. Y queremos ofrecer tributos, un regalo de vuelta al Padre. Y estos son los pecadores salvos, creyentes plenamente maduros como resultado de nuestro servicio. Y esto llega a ser un tributo, porque le amamos y le tememos en el sentido positivo, le reverenciamos, le respetamos y le adoramos. Por eso queremos darle tal tributo. Todos estos versículos en Corintios, 1 Corintios 12, 18, todos los miembros fueron puestos en el cuerpo, cada uno como él quiso. Todo nuestro servicio ha sido asignado por la cabeza y ofrecemos los pecadores de vuelta a él como ofrendas. Ofrecemos esta gente de vuelta a Dios para la satisfacción como un tributo ofrecido y haciendo los miembros del cuerpo de Cristo. Terminé. Acabé todo el Nuevo Testamento. ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? Yo espero que todos atesoren estos puntos aquí. El significado de Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Leví e Isaacar. ¿Qué tal si oran por un minuto y luego tenemos testimonios?